Muy buenas tardes, amables televidentes de este subprograma Impacto Jurídico y Más por Soberanía Popular TV. Como cada viernes tenemos una cita obligatoria para tener temas de interés nacionales e internacionales por este subprograma. Buenas tardes, soy Uribe. Buenas tardes, Amarilis. Buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan en la tarde de hoy. Y realmente tenemos un programa que ya a final de la semana, pues lo que nos toca, Amarilis, es realmente realizar un recuento de tantas cosas que nos han acontecido en estos días en nuestro país. Realmente, quizás que muchas veces dicen que los momentos de adversidad son de donde salen las grandes oportunidades, pero lamentablemente en este momento en que estamos, pues nos encontramos todavía muy tristes por la situación tan penosa que vive nuestro país. Recordemos y vámonos desde el pasado fin de semana, cuando el presidente de la República pues había anunciado con bombos y platillos, lo que nos había dado muchas esperanzas, que se había ordenado que tantos militares como policías pues fueran a las calles a proteger a la ciudadanía con el tema de la grande delincuencia. En ese momento, apenas 24 horas de ese anuncio del presidente, pues fuimos testigos de cómo se ocurrieron varios hechos de sangre donde varias personas murieron y no nos estábamos recuperando bien del fin de semana cuando realmente teníamos esa incertidumbre y esa llamada percepción de que la situación en nuestro país se encontraba en un estado delicado. Cuando nos encontramos allá a mediodía del lunes con esta lamentable situación que ocurrió con quien fuera el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Jorge Orlando Mera, un abogado de larga data, y quien se desempeñaba como ministro dentro de esta institución, un hecho que realmente conmocionó a toda la ciudadanía dominicana, no solamente por la persona de que se trataba, sino por los hechos que adornaron la situación en que ocurrió el lamentable descenso del licenciado Jorge Mera. Realmente todavía, tal como tú señalas, Sonia, no nos recuperamos porque hay varios elementos. Aparte de esta campaña, en lo personal me tocó conocer a Jorge Orlando Mera, un hombre caracterizado por su caballerosidad, por su amabilidad, por su respeto. Y llama mucho la atención que un hombre como casi al unísono, todo lo que le conocimos, era un hombre de paz, era un hombre conciliador, era un hombre que donde se vieron los hechos a nivel político, incluso hasta familiar en una época de su vida, pues nunca perdió la ecuanimidad, nunca tuvo declaraciones desafortunadas, que por ahí uno comienza y evalúa el carácter y la manera de ser de los seres humanos. Este hecho, lamentable por demás, nos lleva a muchas reflexiones, Sonia, en cuanto al círculo de amigos, en cuanto a la responsabilidad que tienen los cuerpos armados, que tienen a su cargo la seguridad. Hasta dónde nosotros nos preguntamos que independientemente de que yo pueda asumir elementos de confianza de personas que puedan estar tanto en mi casa como en el lugar donde el hecho de que la persona penetre no sería el problema. El problema, aquí lo vemos, que deben regirse algunos protocolos que bordean el tema de la seguridad, como es el hecho de la no penetración a lugares públicos con un arma de fuego, no importa de quién se trate, porque el elemento humano nos traiciona y dentro de un protocolo de seguridad, y si lo comparamos con otras instituciones que son rígidas, no importa quién sea, puede ser mi papá, puede ser mi mamá, pero tiene que dejar su arma de fuego en un lugar. E incluso hay muchos establecimientos que ni siquiera corren el riesgo de guardarte un arma de fuego, porque también implica una responsabilidad. Entonces yo creo que esta situación que ha acontecido nos lleva necesariamente a una revisión general de protocolos,
de nosotros saber discernir muy bien dentro de los espacios de confianza de que estamos hablando, de ir aprendiendo a ir identificando conductas violentas en el seno familiar, en el seno de trabajo, en el seno de nuestro círculo de amistad. No es que vamos a vivir a espaldas de realidades humanas, pero también muchas veces el amor y la confianza nos lleva justamente a ser víctimas de hechos de esta naturaleza. Nadie ha querido que en modo alguno ambas familias asumo por el vínculo que se han establecido que hay, pero lo cierto es que cuando tú conoces un amigo, así como tú conoces sus bondades, también tenemos la oportunidad de conocer sus debilidades. Y creo que el gran amigo Orlando Mera, en su bondad y en su nobleza, nunca pensó jamás recibir de una persona cercana desaparecer de este mundo de esa manera. Sí, así es, Amarili, pero dentro de la actual situación en que nos encontramos, que no solamente es a nivel nacional, sino a nivel mundial, donde existen grandes episodios de violencia, la reflexión tiene que ser no solamente en cuanto al tema de la seguridad, sino ir más allá. Yo escuchando parte de lo que fue la medida de coerción que ha presentado el Ministerio Público contra Miguel Cruz, que fue el gran amigo de Orlando Jorge Mera, pues uno puede ver que existieron algunos precedentes que llaman mucho a preocupación. Y si bien es cierto que la nobleza y el espíritu humano de cada quien es una situación que lo acompañaba a él, era un hombre muy noble, muy amigo de sus amigos, pero no menos cierto es que si cuando vemos lo que fue la medida de coerción presentada y vemos el perfil de quién era Miguel Cruz, pues nos estamos encontrando que según lo que establece el Ministerio Público, pues era una persona que no era la primera vez que hacía actos de violencia dentro del ministerio. Era una persona que de hecho llegaba con una actitud hostil e inclusive en cierta manera prepotente y también tratando de que los empleados hicieran lo que él quisiera. O sea, era una persona que tenía una conducta ya preestablecida. Entonces, eso nos pone a pensar a nosotros, o sea, podemos ser amigas, tú y yo somos amigas, tenemos más de 20 años conociéndonos, te aprecio y te estimo mucho, pero realmente no, la casa debe estar en orden. Entonces, si mi casa, si llegas a mi casa a ocasionar una situación de esa naturaleza, pues hay que tomar medidas. Entonces, realmente entiendo que quizás por el hecho de la amistad durante tanto tiempo, él, obviamente, nadie en este mundo, nadie, Dios me libre de pensar, merece morir de una manera tan horrenda y bajo la condición de manos de un amigo. Pero creo que a partir de ahí comenzaron a haber fallos dentro de lo que fue la institución. Posteriormente, después, esta persona comete un hecho violento contra otra persona dentro del ministerio y habiendo golpeado a otra persona, se dirige en un estado de violencia al despacho del ministro. Entonces, hubieron muchos indicativos que yo entiendo que la seguridad debió de haber tomado en consideración y efectivamente, a pesar de recibir la orden del ministro, pues quizá tomar ciertas medidas, estar alerta o estar atento para poder tomar algún acote con relación a lo que estaba sucediendo. No podemos decir que vamos a poner candado después que nos robaron, que eso es lo que se estila, pero realmente sí, para el porvenir, esas señales de alerta que te da una persona, hay que tomarla en consideración y también actuar en consecuencia. No podemos, en son de la amistad, pues permitir que realmente una persona nos atropelle o una persona llegue a este límite que realmente todavía no tienen shock e impactado de quitarle la vida a una persona. Y también vemos como ahora, en esta medida de coerción, pues este señor, señor Cruz, pues ahora pretende, no sé, revictimizar al señor Orlando Jorge cuando hay tantos indicios que indican
cuáles fueron sus intenciones. Desde un principio salir con una maleta, meterla dentro de su vehículo, una UCI, llevándose su pasaporte. ¿Cuál era la intención que tenía de salir del país, de dársela a la huida? Entonces hay muchas cosas que nosotros durante estos días vamos a ver, pero que realmente nos llaman poderosamente la atención hasta dónde puede llevar un ser humano a ocasionar un daño a otro bajo el perfil de la buena fe que tenía este joven abogado con su amigo de infancia. Realmente otro aspecto a señalar que llama en nobleza poderosamente la atención, y es que los familiares de Orlando Jorge Mera pues han externado de manera en un tiempo, vamos a decir récord, que perdonan a este señor, lo cual crea también un impacto en lo que es la respuesta muchas veces no natural que tenemos la mayoría de los seres humanos cuando perdemos un ser humano de manera abrupta y no por causas naturales, que ya incluso hasta desde la divinidad nos resistimos a aceptar la decisión del Todopoderoso, y más cuando es una persona que ha decidido quitar la vida. Es un gesto, yo diría que loable, en principio yo diría que hasta liberador. Lo que habría que preguntarse que si dentro de ese perdón ellos van a constituirse en el tribunal o le van a dejar la carga al Ministerio Público, que sea quien determine, y que sea un juez que en base a las pruebas y en base a los hechos acontecidos, pues determine si estamos hablando de un homicidio o de un asesinato. Todo apunta a que es un asesinato, porque realmente sabemos que es la pena mayor. Hemos escuchado las declaraciones del abogado que le está asistiendo al señor Miguel Cruz, y de verdad que hay que tener una capacidad de imaginación para articular una defensa de esto, no fue en un grupo con una balacera, donde no fue que yo estuve en ese lugar, pero resulta ser que yo estaba fuera del país. O sea, algo que a la vista de todos, en forma y en condiciones, que no hay manera de establecer que el hecho, porque prácticamente todo el mundo fue testigo, aunque no de manera presencial en el despacho. Pero todo apunta a que estamos frente a un asesinato. De verdad que hablar de perdón, de verdad que es un gesto de parte de la familia, pero nos llama la atención saber que sí, de la mano del perdón no va a existir una defensa en procura de resarcir, porque la sociedad, si ellos no deciden hacerlo, que es un derecho que le asiste legalmente, de no constituirse, de ir a un tribunal a exponerse y sobre todo a tener que oír cosas que realmente dentro de una defensa muchas veces se establecen verdades y mentiras, pues asumimos que no van a estar presentes en lo que es este proceso, pero ya le tocará al Ministerio Público, porque es un hecho que aún haya familiares que tengan el derecho de defender o no hacerlo. Hay lo que se llama una sociedad la cual reclama justicia y mediante el cual el Ministerio Público está llamado a perseguir un hecho de esta naturaleza y procurar la mayor de las sanciones. Sí, y no queremos dejar pasar, Amarilis, como también un punto interesante, porque como abogadas que somos, también hay cosas que nos llaman la atención en este proceso, y es la decisión del Ministerio Público, ya no solamente de investigar a Miguel Cruz, que es la persona que cometió, en mi opinión, el asesinato contra Orlando Jorge, sino que ahora está también investigando a la compañía suiza que estaba procurando la entrada de esas baterías en el país. O sea, que se está extendiendo más allá la investigación, y es bueno que esto pase, porque hay que ver qué papel jugó, porque realmente lo que establece el Ministerio Público que lo que detona esta situación es el deseo, la intención de este señor de entrar esas baterías usadas al país a través de esa empresa. Entonces, esa empresa, ¿cuál era el interés de esa empresa cuando sabemos que eso es un artículo cuya importación se encuentra prohibido? Esa empresa, ¿cómo actuó? Esa empresa
accionó de manera totalmente legal o desconoce. O sea, que realmente es interesante también esta nueva vertiente que está tomando este caso, porque así es que las cosas, señores, pueden caminar. Realmente las cosas hay que conocerlas desde raíz y saber cuáles eran las implicaciones de esta empresa en la importación de esas baterías que ocasionó al final la muerte de nuestro estimado ministro de Medio Ambiente. Así es. Este caso lo vamos a seguir tratando luego de la pausa, ya conociendo las aristas de la parte de la seguridad que operó al momento del hecho. Luego de la pausa, continuamos. Gracias por mantener la sintonía con este subprograma Impacto Jurídico y Más por Soberanía Popular TV. Antes de la pausa hablábamos del lamentable hecho acontecido con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ido a Destiempo, don Orlando Jorge Mier. Y dentro de las situaciones que es importante que este programa puntualice, está el tema de la seguridad. Todos se han preguntado hasta qué punto la responsabilidad de un militar, independientemente de que yo le diga, no quiero recibir a una persona, o bien puede entrar la persona que yo indique y no importando un protocolo. Entonces, esto nos pone a prueba a identificar hasta dónde llega el límite de la responsabilidad de la seguridad. Y me adelanto tal vez a establecer que cuando no existen protocolos claros y de manera general políticas de seguridad en las instituciones, acontecen situaciones de violaciones que se justifican sobre la base del mero hecho de confianza. Pero cuando Orlando Jorge Mera mandó a pasar a ese señor, tal vez lo menos que tenía en su cabeza pensado es que él andaba con un arma de fuego, ni con la intención de matar. Sencillamente recibía a la persona. Ahora, ¿qué hace una seguridad realmente estableciendo que las pasiones humanas, olvidándonos de este caso, sino en términos generales, usted no puede entrar a una dependencia, a un ministerio, a una institución cual que sea, con un arma de fuego? Cuando esos protocolos no se llevan de manera generalizada, entonces sencillamente se abre una gran brecha que se llama el riesgo. Entonces, ¿hasta qué punto aún haya sido el propio ministro no puede violar? Porque la regla comienza es desde la entrada y el ministro no está en la entrada. Porque si me dijeran a mí que hubiese ocurrido él saliendo, montándose en su vehículo ya en la calle, es por una situación. Si me hubiesen dicho que él estaba en la recepción, en donde cualquiera podía entrar, que todavía no pasaba por el protocolo de establecer si tenía cualquier persona un arma o un cuchillo, eso dice, bueno, algo casuístico, pero pasar por la dependencia y entender que con esa persona, con quien sea, no había problema, entendemos que es una grave violación a protocolos elementales. Y eso debe llamar a reflexión a todas las instituciones públicas y hasta privadas. Ciertamente, Amarilis, tú has dado en la clave, en el punto, que es el tema protocolo. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿existen esos protocolos? ¿Por qué? Porque tú vas a una institución, nosotras que por nuestra profesión tenemos que visitar mucho lo que son las instituciones públicas. Nosotros sabemos que cada institución tiene un protocolo diferente. Si tú vas a la DGI, hay un protocolo distinto. Tú tienes que, y dependiendo del departamento o al área que tú vayas, hay un protocolo diferente. Si tú vas a atención al usuario, los requisitos de seguridad son mínimos. Si vas a otro departamento, pues son otras situaciones. Si tú vas al Congreso de la República, hay un protocolo diferente. Si vas a la Procuraduría General de la República, hay otro. Entonces, no es que exista una línea que te digan a ti cuál es el comportamiento que deben de tener un militar u otro. A ti muchas veces cuando tú dices, bueno, tú tienes que hacer esto, hacer aquello, te dicen, no, eso lo ordenó el jefe de seguridad.
O sea, el jefe de seguridad es que dicta las normas que se van a regir en determinadas instituciones. Entonces, yo sí creo, como tú dices, que debe de existir un protocolo que venga desde el propio Ministerio de Defensa, donde se establezca cuáles son los pasos que se deben de seguir y cuáles son las reglas que deben regir, normas claras para cada uno de nosotros, que no sean violaciones y que no dependan de la voluntad del jefe de seguridad que esté en ese momento. Porque yo creo que por ahí empieza el problema realmente. Y es lamentable que nosotros tengamos que decir cosas como estas, porque yo me imagino que nadie quiere que el ministro o la persona que está dentro de esa institución, ni sus compañeros sufran daños. Nadie lo quiere. Pero no, lo importante en este momento no es querer, es accionar. Y tenemos que accionar con políticas claras. No podemos dejar, porque realmente puede ser que, y por no poner nombre, que el encargado de seguridad de X institución tenga una mayor visión que el de X institución. Entonces no podemos dejárselo al jefe de seguridad. Tenemos que crear una metodología, no sé si existe, y si existe debe ser aplicada de manera transversal en todas las instituciones, que sea igual para todos, que ya usted sepa cuál es lo que tienen que hacer y no dependa de que fulano o fulano le diga lo que tienen que hacer. Entonces creo que es una gran debilidad y pienso que realmente se debe de tomar en consideración a futuro. Eso es correcto. Y también es importante de cara a los organismos de seguridad del Estado, porque fíjate que la seguridad en el Ministerio de Medio Ambiente no es una compañía de seguridad privada. No. Estamos hablando que son militares que se deben a una institución, a un entrenamiento, a un, reiterada palabra, protocolo, justamente para garantizar las vidas y las propiedades las cuales ponen a su cargo. Entendemos que en este tipo de fallos, en este tipo de descuido, habrán algún sistema de consecuencias que dentro del curso de las investigaciones asumimos que se aplicarán. Aunque hay un dato importante y es que se señala que la persona que estaba encargada de seguridad estaba asignada a diferentes tareas en otras instituciones. Pero eso tampoco es obvio, se le disculpa en el sentido de que tú puedes ser perfectamente encargado de un ministerio de la seguridad y puedes estar en otro, pero se supone que tú tienes un personal a tu cargo, el cual debe seguir unos lineamientos. Y cuando esos lineamientos no se cumplen, pues los organismos que tienen que ver con la seguridad del Estado y del cuidado de las personas que son funcionarios del gobierno, pues también asumen una responsabilidad. Cerrando el tema, lamentable por demás, también dentro de las reacciones que hemos tenido, nuestro presidente dio unas declaraciones, y entre ellos hacía reflexiones de qué está pasando como sociedad, no solamente en República Dominicana, sino a nivel del mundo. Y él hablaba de una necesaria campaña de no violencia, como una manera de llevar a la población informaciones y cierta conciencia de cómo manejar desde la parte emocional los conflictos. Pero nosotros nos preguntamos, oye, me gustaría saber si tiene tal vez alguna información, alguna respuesta. Cuando hablamos de una campaña de no violencia, estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de una planificación, estamos hablando de un entramado que llegue a toda la población de una manera eficaz, de una manera contundente, pero eso requiere recursos, eso requiere la designación de una comisión, eso requiere una implementación y también desde la perspectiva psicológica, un cuerpo de especialistas que puedan diseñar esa campaña, pero el presidente lo dice, se hace necesaria una campaña de no violencia, pero ¿quién va a hacer la campaña? Bueno, Amarilis, esa idea del presidente no es una idea nueva. Esa idea ha estado presente en muchísimos países de América Latina, como principalmente como Colombia, Panamá, México, y es lo que se llama instaurar una cultura de paz. Entonces, eso tiene muchas aristas que hay que ver,
Y sobre todo porque se ha determinado que realmente sociedades como la nuestra, donde existe una violencia estructural, ¿en qué sentido? Hay una violencia económica, una violencia social, una violencia de género. Tenemos diferentes aspectos de nuestras vidas que realmente son detonadores a situaciones que podrían ocasionar violencia, que no son tratadas, porque nosotros estamos en este tema porque ha sido lamentablemente la muerte de un ministro, pero en República Dominicana, según la ONU, real y efectivamente somos uno de los países donde más muertes por violencia ocurren dentro de América Latina. Entonces queremos establecer que en el fin de semana, señores, se han presentado lo que algunas de las prensas recogen que pasa en el Gran Santo Domingo o en el distrito, pero en el interior pasaron muchísimos hechos también que se constituyen en actos violentos, en muerte de personas envejecientes, de mujeres. Entonces, realmente, iniciar una campaña para que usted ceda el paso, una campaña de no me hable duro, una campaña de vamos a respetar a nuestros padres, suena muy bonito. Y repito, en Europa, en muchísimos países, se ha tratado de instaurar precisamente esta situación, pero se ha determinado que al existir una violencia intrínseca dentro de lo que son la población, pues entonces esto conlleva a que nosotros no solamente desde una campaña, sino de educar desde nuestros hogares, a nuestros hijos, nosotros en los colegios, nosotros mismos poner de nuestra parte, como decían nuestros padres, para nosotros tratar de ir sorteando algunos problemas, no permitir que vayan escalando. Es la situación que debemos de cada día, cada uno de nosotros hacer. Porque las campañas son bonitas porque te envían mensajes positivos, pero los mensajes positivos no son los que te arreglan el problema. Lo que te vienen a arreglar el problema real efectivamente es cuando tú lo atacas desde la médula. Y la médula del problema está en los hogares dominicanos. Pero no solamente aquí, señores, a nivel mundial. Nosotros fuimos testigos de cómo un muchacho que entendía que le hacían bullying, guardó rencor durante tanto tiempo y se metió en un colegio de niños de 5 a 10 años y cuántas personas. ¿Por qué? Porque realmente tiene un tema de formación que hay que tratarlo, Las campañas son buenas, pero realmente la experiencia a nivel mundial ha sido que el estudio es mucho más profundo, hay que ir mucho más allá de simplemente hacer un spot publicitario diciendo alto a la violencia, no a la violencia, respeto a los derechos. Eso es algo que tendrá sus efectos para un núcleo de la sociedad, pero para lo importante, que es donde se encuentra hacinada esa violencia, yo creo que la conducta y debe estar dirigida hacia otra modalidad. Totalmente de acuerdo contigo, Sonia, y hay muchas instituciones de la sociedad civil que abogan por una cultura de paz. Entre ellas te podría señalar la Fundación Vida Sin Violencia, que aborda la problemática desde lo que es la violencia intrafamiliar y de género. Pero hay otro tipo de violencia entre particulares, que tenemos, por ejemplo, la violencia social, la violencia en sus diferentes aristas, como tú señalas. Y yo he sido partidaria que los medios de comunicación deben formar parte de esta campaña, pero no por el hecho de solamente transmitir el mensaje, sino que desde la perspectiva del incentivo hasta fiscal, si se quiere, que se pueda crear un proyecto de ley, Sonia, tú que estás ligada al tema legislativo, en donde se puedan establecer cuñas periódicamente en todos los canales a nivel nacional, tendente a llevar un mensaje focalizado y bajo la especialización de los que están llamados a crear esta campaña, que lleguen. No es que eso va a resolver, pero por lo menos se está haciendo un abordaje desde la educación. Eso es lo que, porque hay una educación ciudadana, hay un comportamiento en el seno familiar, porque si todo lo vamos a establecer que desde el seno de la familia es que se debe corregir, pero ya cuando tú estás grande, ya tú tienes una familia propia, en donde muchas veces tú eres el jefe de tu propia familia, entonces ¿quién le entra a esa situación? Entonces yo creo mucho en las campañas, pero también con medidas
que tiendan a disminuir el tema de la violencia, como un mayor patrullaje, como es el hecho también de ponerle el cascabel al gato, con el tema de los motores, que es donde ocurren la mayoría de hechos violentos a nivel de atracos en nuestro país. No tenemos una identificación de los motoristas. Estamos de acuerdo con que el medio de transporte tal vez más barato, más eficaz es el tema del motoconcho, pero cuando las situaciones se desbordan hay que tomar medidas hasta ver qué puede acontecer para disminuir lo que estamos viviendo como país. Señores, Soberanía Popular TV tiene que hacer una pausa en este momento y luego de la pausa vamos a tratar las decisiones jurisprudenciales que tenemos a raíz y desde nuestra Suprema Corte de Justicia que impactan nuestro día a día y que es necesario que este programa, dentro de su responsabilidad, pues ponerlo al conocimiento de todos ustedes. Luego de la pausa, continuamos. Gracias, amigos, por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Impacto Jurídico y algo más por Soberanía Popular. Pues en esta parte del segmento, nosotros, como hemos hecho ya una costumbre, hemos querido comentar con ustedes y compartir, ¿por qué no?, algunas de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que entendemos que son realmente importantes conocer, pues afectan lo que es el diario vivir de cada uno de nosotros. Algunas veces tratamos asuntos laborales, otras veces asuntos civiles, pero todos ligados a lo que es, a que ustedes puedan darle una correcta aplicación de lo que son sus derechos. Y vamos a comentar esta tarde dos sentencias bastante importantes, quizás no tan novedosas, pero sí por la recapitulación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de algunos de los conceptos, pues resultan de mucha utilidad. Y la primera de ellas, estimada Amarilis, y a los que nos están escuchando, es precisamente la sentencia que salió de la tercera sala, que se refiere a qué se considera y qué no se considera parte de los salarios. Y es muy interesante porque la Suprema Corte de Justicia durante mucho tiempo ha debatido esta situación y también en los tribunales, cuando se van a hacer sobre todo el cálculo de lo que entra y qué no entra dentro de lo que es las prestaciones laborales. Muchas veces como empleados tenemos lo que es el gasto de gasolina, los viáticos, las dietas, asignación de vehículos, algunos tenemos tienen la ventaja de tener viviendas, gastos de representación, celulares. Entonces, todas estas cosas muchas veces es lo que nos hace viable el laborar, forman o no forman parte del salario. ¿Qué ha dicho la Suprema, doctora Salas? Bueno, la Suprema realmente decisión viene a reiterar un criterio que habían establecido en sentencias anteriores, pero que no obstante a eso, como que no quedó lo suficientemente claro. Y seguían algunos tribunales asumiendo como parte del salario algunos acuerdos que se daban entre empleados y patronos en el entendido de crear ciertas partidas para justamente tener unas mejores condiciones dentro del contrato de trabajo. Y vemos que anteriormente usted acordaba darle la gasolina, por ejemplo, a un vendedor, pero la gasolina no siempre, si usted se la daba mediante un ticket con un acuerdo con una gasolinera, para poner un ejemplo más gráfico, pues obviamente bajo ese esquema no se consideraba salario. Sin embargo, cuando la empresa sacaba el mismo pago, pero mediante un cheque directo a nombre del empleado, estableciendo incluso gasolina y trayendo el empleado el comprobante de gasolina, eso lo computaban como parte del salario. Y realmente las empresas, en desconocimiento de esa situación, pues se vieron muchas con demandas que en vez de yo calcularte unas prestaciones laborales en base a un salario, por ejemplo, de 20, me encontraba que yo tenía que calcularte el salario tal vez en base a 50, en vez de 60. Y esto traía muchos conflictos también en la parte de la situación del pago. Esta decisión viene a traer mucha tranquilidad porque al ser reiterado, pues ya la población está clara y sobre todo el sector MIPYMES, que es tan vulnerable a este tema laboral por las características económicas sobre las cuales subsisten en el día a día.
y nos parece que cae muy bien la decisión porque ya podemos entender que viáticos, gasolina, pudiéramos entender el pago de viviendas que también representan emolumentos importantes, porque qué vivienda hoy día, dependiendo la categoría del trabajador, si es un funcionario, muchas veces le pagan hasta apartamentos de $2,000, $5,000, dependiendo, pues ya eso no forma parte. Entonces, lo que les recomendamos a las empresas es que en los contratos de trabajo sean suficientemente claros, donde delimiten ese tipo de situaciones de manera tal que puedan libremente, si es gasolina que han acordado 10, 15, 20 mil pesos al mes, que eso quede por escrito y que se sustente de modo tal que esta sentencia se aplique tal cual ha sido dictada y que ustedes sepan exactamente lo que consideran como salario y que ese salario siempre, señores, procuren que sea el que esté reportado en la tesorería de la seguridad. Sí. Es decir, que ese paquete de trabajo que a uno le preparan, que uno se encuentra a veces tan atractivo, no forma parte de lo que son las prestaciones. Lo que sí no se discute ahí, veo una sentencia, es que las comisiones siempre van a ser parte del salario, eso no está discutido. Sí, porque eso es parte del trabajo, eso es sí. Parte de... Sí, las comisiones sí, porque ahí tienen que tener cuidado y muchos incentivos también que forman parte de horarios extra, eso forma parte, eso también tienen que tomarlo en cuenta. Bueno, ya parte del atractivo en materia de contratación se va perdiendo ahí. Y, así, y otra sentencia, doctora Amarilis, y le hizo honor a su madre por doctora Salas, porque las madres después de que pase ese día las madres, hay que seguir felicitándolas. Otra sentencia así que nos llamó mucho la atención, que quizás no es tan reciente de la Suprema Corte de Justicia, pero creo que es muy oportuno traerla a colación, sobre todo por este momento de violencia que estamos viviendo y donde estamos hablando tanto de la familia, de la responsabilidad de nosotros como familia. Y es precisamente una sentencia que a finales del año, a finales de enero de este año, emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y que tiene que ver con lo que es la responsabilidad de los padres sobre los actos cometidos por sus hijos menores de edad y los adolescentes no emancipados que tengan que dependan de sus padres, que vivan con los padres. Es una decisión en la cual la Suprema Corte de Justicia ha reiterado nuevamente un criterio que existía desde antes, pero que le ha hecho una acotación bastante interesante, diría yo, y es con relación a que, tanto el Código Civil como el Código de Niños, Niñas y Adolescentes establecen lo que se llama la autoridad parental. Y esta autoridad parental lo que hace es que los padres y las madres son solidariamente responsables por los hechos que cometen sus hijos. Entonces, esta responsabilidad que tienen los padres ante cualquier hecho de naturaleza penal que tenga una sanción o una reparación civil, obliga al padre de la persona menor de edad, no emancipada, adolescente, o que no tenga un patrimonio propio, precisamente a cubrir la responsabilidad civil. Señores, aquí estamos hablando de las penas pecuniarias que le ponen a los menores cuando ellos cometen un hecho. Pero esta pena, y óigame, hasta yo me estoy equivocando, diciendo, no es una pena que le ponen al menor, porque esa es la concepción que tenemos, que la pena es por el hecho del menor, no. Esta es una responsabilidad de los padres que se deriva del hecho punible cometido por el hijo adolescente, que contrario a lo que muchas veces se puede pensar y a lo que yo misma expresé de manera errada, no es una responsabilidad del menor, sino que es una responsabilidad transferida a los padres que se deriva de una culpa de la falta de vigilancia o atribuible a los padres por la falta de su deber de cuidado. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que como pasó en este caso, que fue bastante curioso, un menor de edad que fue parte de un accidente, en el transcurso de la litis cumplió la mayoría de edad, pero la Suprema determinó que no importa, el momento en que aconteció el hecho, ese menor que no estuvo bajo la vigilancia y el cuidado de sus padres, que cometió un hecho que tenía una connotación penal, que eso por ser propio de cada persona, le toca a él,
pero la responsabilidad civil le toca a los padres, a ambos padres, según establece el mismo Código de Niños, Niñas y Adolescentes, porque la autoridad parental, estimada doctora Amarilis, pues es solidaria entre padre y madre cuando los hijos conviven con ellos. Esta decisión también resulta interesante porque, hablando en términos llanos para la población que no es abogado, es que usted va a tener que procurar tener una mayor vigilancia sobre sus hijos, porque no es solamente el hecho de que yo tengo la tutela, como muchas veces se están discutiendo en los tribunales, en la tutela de los hijos. Esto tiene también una repercusión. Entonces, aún cuando vemos que los hijos viven con ambos padres, pues obviamente esta responsabilidad va a recaer entre ambos padres. 50-50, así como cuando usted se va a divorciar, 50-50. Los bienes, los activos y los pasivos. Entonces, cuando son padres que están separados, aún Amarilis Durán tenga la guarda y cuidado y la tutela del hijo o de los hijos, si ese menor le toca estar con su papá fin de semana o bajo él en las horas que acordó llevar y sucede un hecho, ese padre es el responsable. Porque es importante hacer esa aclaración, Sonia, porque si fuera el que tenga la tutela que va a cargar con eso, ahorita vamos a tener el tema, no, pues a mí me conviene que sea para cualquier cosa tú eres más solvente o menos solvente. No, es un tema de cuidado, es un tema de preservar incluso la vida del menor bajo cualquier situación o elemento, y más también el hecho de cuidar a terceros que pudieran ser víctimas de acciones a cargo de menores que, si bien es cierto desde el punto de vista de la ley no tienen una sanción directa, pero sí los padres en términos económicos, llámese daños y perjuicios, que esos montos de daños y perjuicios van a estar evaluados por un juez que, dependiendo la magnitud del daño, pues en esa medida usted podrá encontrarse con sentencia en daños y perjuicios de 1 millón, 2 millones, 10 millones, depende, porque si un menor coge y le pega fuego a una casa y en consecuencia de eso, Dios no lo quiera, mueren 5 personas, no es lo mismo tal vez un menor que en un momento le dé un golpe a una persona sin intención, porque hay que ver que desde la menoridad no se asumen intenciones, pero hay un hecho gravoso que afecta a un tercero que necesariamente tiene que ser resarcido. Entonces, nuestra exhortación desde Soberanía Popular TV y esta sección Impacto Jurídico y más, es que los padres cada día, independientemente de estas decisiones que vienen a delimitar responsabilidades, es que estén al cuidado y en la vigilancia permanente de sus hijos. Y no tan solo desde el punto de vista de no crearle problemas o daños a terceros, sino a ellos mismos. Y sobre todo, el cuidado de los niños de manera preventiva es lo que nos permite como padres, señores, tener una mejor sociedad, tener hijos emocionalmente estables. Hoy día las familias debemos estar pendientes a los comportamientos de los hijos, a los detalles, con quién se juntan, con quién conversan, qué hacen, porque de ahí depende el fruto de lo que nosotros vamos a tener como sociedad. Y estamos viendo muchos casos lamentables por demás, que por el descuido y por el hecho de que muchos padres recargan al otro el lado, que tú eres responsable o no, pues estamos viendo situaciones no agradables como sociedad. Señores, Soberanía Popular TV llega al final de este programa, con la esperanza de que nos volvamos a reencontrar el próximo viernes por este mismo canal de 2 a 3 de la tarde, agradeciendo siempre la sintonía de todos ustedes. Buenas tardes, feliz fin de semana, doctora Sonia. Buenas tardes a todos y gracias por la sintonía. Y le motivamos a que desde nuestra casa comencemos a instalar una cultura de paz. Señores, lo merecemos, oremos mucho y que toda la situación en este país pues mejore, que sea de gran mejoría. Amén. Buenas tardes.